Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de la depresión. El día de hoy es el Día Mundial de la lucha contra la depresión, así que me parecía interesante decir qué es la depresión desde la perspectiva psicológica, cuáles son los síntomas que habitualmente aparecen y más o menos cuál es el tratamiento que se propone desde la psicología. Así que vamos a eso. Empecemos con qué es la depresión. Podemos decir que la depresión es una respuesta que tenemos las personas ante ciertas circunstancias de vida. Básicamente esa es una de las definiciones que más me gusta y que la verdad es que más se adecua a los hechos. No podríamos decir que alguien que está deprimido o que tiene depresión, como habitualmente se dice, está enfermo. Al menos no en el sentido médico del término enfermedad. No es algo que podamos verificar así. Lo que podemos decir es que ante determinadas circunstancias, que ahora vamos a mencionar cuáles, las personas, todas las personas, tendemos a emitir ciertas respuestas, a generar ciertas respuestas. ¿Qué tipo de respuestas? Respuestas conductuales, o sea, nos comportamos de determinada manera, respuestas que podemos llamar cognitivas, o sea, pensamos de determinada manera, y respuestas emocionales, sentimos de determinada manera. Hago esta salvedad porque si no se piensa en general que la depresión es algo que se tiene en el sentido de que está en algún lado y está en algún lado de la persona como una falla o como una enfermedad o como una cosa que funciona mal o que hay que corregir en el sentido de curar, digamos. Cuando en realidad podría ser conceptualizada en el sentido de una respuesta que damos ante determinadas circunstancias. Bueno, respuestas dije, conductuales, cognitivas y emocionales, pero ¿cuáles? Me preguntarán ustedes, tal vez se pregunten, ¿qué tipo de respuestas? Bueno, nos comportamos de determinada manera, sentimos de determinada manera y pensamos de determinada manera. En general sentimos tristeza y desesperanza, un gran sentimiento de tristeza y desesperanza que no teníamos previamente a este estado de depresión. Podemos sentir mucha culpa, nos sentimos muy culpables de todo, nos sentimos tal vez inútiles, sentimos, además, esto ya desde otro plano que es el biológico, porque me estaba olvidando de ese plano, hay afectación en los planos conductuales, cognitivos, emocionales y también biológicos. Sentimos falta de energía, cansancio. Una característica que pocas veces se menciona es que también nos es difícil prestar atención o concentrarnos en un tema, hacer foco en una determinada cuestión. Nos cuesta tomar decisiones también cuando estamos afectados por este estado. ¿Qué más? Pueden llegar a aparecer pensamientos recurrentes sobre la muerte o sobre quitarnos la vida, ideación suicida. Y también hay afectación en nuestra manera, o puede haberla, no necesariamente es un síntoma que aparece siempre, pero en la forma de alimentarnos y de dormir también. Podemos estar durmiendo más, para decirlo en términos simples, o menos de lo normal, o podemos estar comiendo más o menos. O sea, el peso puede variar aumentando o disminuyendo, y el sueño también puede aumentar o disminuir. O sea, dormimos un montón o no nos podemos levantar de la cama, o nos cuesta conciliar el sueño y una determinada serie de cuestiones con el sueño. Bien, a ver si me estaba faltando algún dato más decirles. También se observa a veces un enlentecimiento motor, digamos que tiene que ver, que puede ser observable, y básicamente ese es el cuadro de depresión. Ahora es interesante pensarlo desde el punto de vista de las causas que puede ocasionar este estado de ánimo que llamamos depresivo.
porque, bueno, ya Beck había afirmado en su momento, cuando explica la tríada cognitiva de la depresión, muy bien la cuestión de los pensamientos, ¿no? Esos pensamientos que se ponen en juego de la visión negativa sobre mí mismo, la visión negativa sobre el futuro y sobre el mundo. Eso está muy bien, pero es interesante reconocer que tal vez esa no necesariamente sea la causa de la depresión, y otras conceptualizaciones conductuales de la depresión que a mí me parecen muy interesantes, por eso las quiero compartir, postula que la depresión surge como una respuesta a determinadas condiciones del ambiente, como les decía antes cuando comencé el video. ¿Ante qué condiciones? Bueno, cuando estamos expuestos a determinados contextos donde nos son privados los reforzadores, para decirlo en términos técnicos. Pero básicamente un montón de actividades que para mí eran apetitivas, eran placenteras, eran buenas, me hacían bien, se empiezan a perder, y la pérdida paulatina de estas actividades, de estas relaciones también con otras personas, como pueden ser relaciones de pareja, de amistad, etcétera, se empiezan a perder una serie de cosas que eran reforzantes para la persona, que eran placenteras y que le hacían bien, y cuando se van retirando estas relaciones y estas situaciones que eran placenteras por distintas cuestiones, esto ya es como puede haber múltiples causas de por qué esos reforzadores se van retirando. Puede haber cuestiones puramente del contexto sociocultural, del contexto del país, tal vez, no sé, en un país estalla una guerra, o bueno, como nos pasó en 2020, aparece una pandemia y eso moviliza un montón de cuestiones. También puede haber cuestiones relativas a la historia de aprendizaje de la persona, por las cuales puede llegar a perder eso. Podemos hacer muchas hipótesis por las cuales la persona pierde en un momento de su vida, o paulatinamente pierde reforzadores en su vida. Porque esto no es algo que sucede de la noche para mañana, de la noche para la mañana, sí, como que yo me levanto y de repente estoy deprimido, sino que en general es un estado que se va instalando del mismo modo que las pérdidas de los reforzadores se van instalando. Por ejemplo, una persona de repente en un momento pierde una relación, de repente tenía una pareja y la pierde por distintas causas. Puede ser porque se peleaba, o porque de repente la pareja lo deja, o porque se va de viaje, o porque fallece. No sé, distintas cuestiones que pueden contribuir a la pérdida de esa relación significativa. Y de repente podemos hacer la hipótesis, esto va a variar en cada caso, de que esa persona tal vez digamos, tiene dificultades de ponerse en contacto con nuevas personas, para conocer nuevas personas y eventualmente superar esa pérdida y encontrar tal vez otra relación significativa en su vida. Si esto llegara a ocurrir y la persona tiene dificultades de acercarse tal vez a otras personas, y bueno, es muy probable que ese vínculo que era reforzante para la persona y que era una parte significativa de su vida, una parte que le aportaba, le daba valor apetitivo, como le decimos nosotros, tenía efecto reforzante, puede ser que sea difícil de reemplazar. Entonces ese efecto reforzante, esa situación placentera y esa parte de la red social de la persona que era la pareja ya no está. Y por estas dificultades de relacionamiento, la persona tal vez no vuelve a encontrar pareja, por ejemplo. O puede suceder que esta persona que estamos haciendo la hipótesis se pelee con su grupo de amigos, o de repente ya no tengan cosas en común con su grupo de amigos, y a la vez pierda también la pareja. O sea, supongamos que vamos sumando cosas, y a la vez lo despiden del trabajo. Supongamos que el trabajo era una parte significativa para esta persona, los amigos también, pero ve que ya no conecta con ellos, se va alejando y de repente también se separa. Y bueno, todas estas pérdidas pueden contribuir a que se instale un estado depresivo por la pérdida de todas esas situaciones que eran reforzantes para la persona. Esa es la hipótesis conductual de la depresión, y me parece una de las más interesantes y una de las más acertadas al momento de explicar la depresión, o la mayoría de los casos de depresión. Hay algunos casos
de depresión, donde contribuyen al desarrollo ciertas sustancias o ciertas enfermedades médicas, pero acá estamos hablando de la depresión, digamos, común, como la conocemos, que sucede como respuesta ante estos eventos, no la que es producida por una enfermedad médica o por algún tipo de sustancia como efecto colateral. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la depresión desde esta perspectiva? Obviamente que está la posibilidad de hacer un apoyo farmacológico si fuera necesario con antidepresivos. La otra vez yo publiqué algo en las historias de un psicólogo que decía que no había mucho efecto sobre el tema del antidepresivo. Yo todavía no revisé esos papers o esa información, así que en principio el antidepresivo sigue siendo algo que se utiliza. El psicólogo lo que quería marcar era la importancia del tratamiento psicológico, que de lo que se va a tratar es de valga la redundancia, de lo que se va a intentar es de construir junto con el paciente algunos espacios en el contexto de la vida de la persona que puedan contribuir a reincorporar algunos de estos espacios significativos. Entonces se tratará de solucionar algunos problemas, de brindar algunas habilidades, de clarificar ciertos objetivos, ciertas metas valiosas para la persona, para tratar de ir paulatinamente incorporando actividades, porque sabemos que cuando podamos incorporar actividades en la vida de la persona, su estado de ánimo va a cambiar. Eso nos dice las investigaciones, y creo que es algo que hasta lo podemos comprobar bastante intuitivamente nosotros cuando hacemos una actividad o cuando no, y este año creo que todos estuvimos expuestos a privarnos de reforzadores o a tener que estar privados de situaciones que eran placenteras porque tuvimos que mantener el aislamiento. Por supuesto que esto hay que ver en cada caso cómo le afectó a cada persona. No quiere decir que todos vayan a desarrollar depresión, pero es algo que se vio mucho en la clínica y de algún modo es natural o entendible que surja por el hecho de que la cuarentena pudo haber privado a las personas de entrar en contacto con muchos de estos reforzadores. Sin embargo, no podemos asegurarlo y hay que ver cada caso. Hay personas que la cuarentena no les hizo mal ni se sintieron mal. No tiene por qué ser algo así lineal. Pero en muchas personas afectó mucho el contexto de su vida. Como decíamos, ante ciertas circunstancias tenemos ciertas respuestas. Entonces se afectaron mucho esas circunstancias y comúnmente, como sabemos hasta ahora, desarrollamos esas respuestas. Tristeza, falta de concentración, esos pensamientos negativos sobre el mundo, sobre mí mismo, sobre el futuro. No queríamos tal vez juntarnos con gente. Bueno, este año no se pudo, pero todos esos síntomas que describimos. Estábamos fatigados, cansados, nos cambió la alimentación, el sueño, etc. Así que bueno, básicamente eso quería aportar desde este pequeño video a qué era la depresión, cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento que se propone desde lo psicológico. Espero haberlo explicado bien, lo hice bastante rápido y es la primera versión así como está saliendo, así que espero que guste y que sirva. Les mando un saludo a todos y estamos en contacto en las redes. Chau, chau.